Padre bendito, Dios Todopoderoso, bendito y amado Señor, te damos gracias porque nos permites estar el día de hoy aquí reunidos, Padre, para aprender algo de tu palabra, Señor. Pedimos que el conocimiento venga a través de tu Espíritu Santo, Señor, que tú le des la iluminación, Padre, correcta a tus hijos, la revelación de tu palabra, Señor, y que seas tú el que esté dando el entendimiento, Señor. Bendice mis labios, bendice mi boca para que la palabra que salga hoy de tus siervos, Señor, les bendiga, Señor, les prospere, y toda palabra que sea de herejía o que sea de humano, Señor, no prospere en sus pensamientos y que sea cancelada, Padre. Que tu palabra sea la que cumpla el propósito en sus vidas por el cual es enviada y que llegue a sus corazones y que nutra su espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. ¿Si está aquí o no está aquí, hermano? Amén. Bueno, ¿hoy qué día es, hermanos? ¿Domingo qué? 5 de noviembre de 2023. El 2023. ¿Y cómo van con sus propósitos, hermano, del año pasado? ¿Sí se están cumpliendo o no? Levante la mano, ¿quién sí dice está cumpliendo mis propósitos? En el proceso. Amén, gloria a Dios por sus proezas y por su compromiso, ¿verdad? Porque, amén, la hermana Raquel también, porque iniciamos el año y le pedimos a Dios muchas cosas que pasen en nuestra vida. Hay quienes hacen la práctica de las uvas, ¿verdad? Que se comen una uva y un deseo por cada uva, ¿verdad? Tan chistoso, digo, yo a veces lo hago porque digo, bueno, pues es como una forma de mentalizarme para decir que quiero algo, ¿no? Que pase en mi vida. Pero tristemente a veces no pasa así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues a veces no ponemos el empeño que debemos de ponerle. Por ejemplo, si yo, este año, si no sé manejar y digo, pues quiero aprender a manejar, pero nunca, pues a lo mejor busqué a alguien que me enseñara o nunca pagué unas clases, pues no estuvo a lo mejor en que Dios no haya querido cumplir el propósito, sino que pues no le puse el empeño necesario, ¿verdad? O si quería emprender un negocio, pues a lo mejor el dinero que me llegaba me lo gastaba, no lo guardaba. Entonces pues ahí no se cumplió mi propósito, lo que yo quería, ¿verdad? Muchas veces no es de que Dios no nos quiera ayudar, sino que dice el dicho, ¿verdad? Ayúdate, que yo te ayudaré, ¿verdad? ¿Es un dicho mexicano o lo dice la Biblia? A ver quién es un dicho mexicano, amén, eso no lo dice la Biblia, amén. Bueno, amado hermano, pues vamos a englobar un poquito dos enseñanzas que hemos estado manejando. ¿Cuántos han visto las transmisiones de los días miércoles? De las dos enseñanzas o tres, no recuerdo, que llevamos. Alguien que levante su mano diga, yo sí las he visto. ¿No, hermano? Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer este pequeño resumen de las enseñanzas del día miércoles que hacemos virtualmente para que usted pueda ver de lo que estamos hablando y pueda también estar en sintonía todos juntos, ¿sale? Para que como iglesia vayamos creciendo y vayamos nutriendo nuestro espíritu. Y estamos hablando acerca de un tema muy importante, amado hermano, que es acerca de los tiempos finales, amén. Mucho hemos visto en las noticias, mucho hemos visto a través de las redes sociales al respecto de todo lo que se está suscitando y todo lo que está pasando en el Medio Oriente, allá en Israel, con el tema de la guerra que ahorita se tiene, toda la crisis que está pasando a nivel mundial, económica, y todo lo que usted puede ver en internet y en las redes sociales. Muchos hablan acerca de, dicen, ya está el falso profeta, ya y le dan nombre y apellido y un título, ¿verdad? Cuando no sabemos identificar, de acuerdo a los tiempos de la palabra de Dios, cuándo se va a dar ese tiempo. Y tristemente la iglesia del Señor vuelve a ser engañada, amén. Volvemos a ser engañados y nos toman para que a lo mejor le demos un like a una publicación o veamos un video que nos llama mucho la atención, pero meramente es para causar a lo mejor de algún modo miedo a la iglesia del Señor, para decir es que el Señor ya está aquí. No estoy diciendo que el Señor no viene, que el Señor no va a venir, pero sí que usted sepa identificar cuáles son los tiempos. Muchas gracias, man. Que usted sepa identificar cuáles son los tiempos que el Señor marca para su venida, para que Él venga por su iglesia, amén. Como dicen los hermanos colombianos, sí o sí. Sí, ¿verdad? Pues voy a pedirle por favor que quienes traen algo para anotar, tomen nota, amén, para que podamos entender esto. Antes de empezar a definir los tiempos finales, como la materia que define los tiempos finales en la teología,
una división de esta materia es la escatología. Amén. Diga conmigo, escatología. La escatología estudia lo que es el tiempo postrero, el tiempo final, el tiempo en el que el Señor va a venir por su iglesia, qué es lo que va a pasar, cuánto tiempo pasó desde que el Señor Jesús partió al cielo, desde que fue al cielo el Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo llevamos, amado hermano, según el calendario grecorromano? 2023 años. 2023 años, ¿verdad? De que el Señor nació, de que partió, pues ya nada más échele la resta, 2023 menos 33, ¿verdad? Y ya podemos decir que ya en ese momento es cuando el Señor partió. Amén. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó antes de que el Señor Jesús naciera? Desde que apareció Adán, de Adán hasta el tiempo de que Jesús nació, digamos, el Antiguo Testamento, desde el tiempo cero, el año cero, hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Alguien tiene el dato que nos lo pueda pasar? ¿No? Más o menos, una aprox. ¿No, hermanos? Bueno, pues más o menos son como 3,000 años. Más o menos, son como 3,000 años aprox. Del tiempo cero al tiempo de Jesús y del tiempo al actual van 5,000 años. Usted lo puede revisar en el calendario judío. El calendario judío le dice en qué año exactamente estamos a partir del año cero. Y vamos por ahí del 5,000 y tantos, del año 5,000 y tantos, ¿sale? No el 2023 como normalmente lo conocemos, sino ellos cuentan desde, pues desde sus antepasados, desde el tiempo de Adán, desde todo ese tiempo ellos empiezan a contar, amén. Entonces, más o menos por 5,000 y tantos años vamos. Entonces, desde la primera vez que el humano aparece en la tierra, ¿cuánto tiempo han pasado? Más o menos, como 5,000 años, ¿va? Como que 100 años más o menos, pues no nos afectan ahí mucho, ¿verdad? Entonces han pasado como 5,000 años, ¿sale? Y algo que queremos estudiar, amado hermano, vamos a Génesis 1:1 para ir pudiendo sostener todo lo que vamos a hablar acá. ¿Y qué dice Génesis 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1? La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Amén. El hermano José Luis ya se aventó como 1000 años más en ese segundo versículo. Amén, pero sí, ¿sale? Todos estamos ahí en Génesis 1:1, ¿sale? Y dice Génesis 1, vamos a dividir, a desmembrar ese versículo, vamos a, como el queso Oaxaca, a desmenuzarlo, ¿sale? Génesis 1:1. Amén. Todos están ahí, díganme. Amén. Yo le voy a dar lectura a la versión que tengo, que es versión Reina Valera, y dice: en el principio, ¿qué dice? Y luego, ¿qué sigue? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De la faz de las aguas. Amén. Entonces decimos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vámonos a Juan capítulo 1, al Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 1, para que veamos acá un paralelismo en estas dos Con Jesucristo. Con Jesucristo, exactamente. Vamos a ver qué paralelismo hay entre Génesis 1:1 y Juan, el Evangelio de San Juan 1:1. Amén. ¿Quién tiene el capítulo de San Juan? Que le pueda dar lectura, amén. Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Encontramos dos palabras muy claves que dice en él. Otra vez diga en él. En él, Dice Génesis 1:1 en él. Y dice Juan 1:1 en él, en él, ¿verdad? Y el otro dice principio y el otro dice en el ¿qué? principio. En el principio. Entonces estamos encontrando dos relaciones. Amén. Juan 1:1, ¿de quién está hablando, amada iglesia? ¿Tienen lectura Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. Amén. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice Génesis 1:1, en el principio. ¿Quién está ahí en el principio? Pues está también Jesús. Amén. Jesús está en el principio de la Escritura, y a través de toda la Escritura se encuentra nuestro Señor Jesucristo
relacionado en las Escrituras. Amén. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó los cielos y la tierra. Amén. Es decir, creó un lugar Dios para que Él pudiera habitar los cielos, y creó la tierra, un lugar donde nosotros podamos habitar, ¿verdad? Un lugar donde ¿usted sabe qué pasaría si no tuviéramos atmósfera? ¿Qué pasaría? Pues la presión sobre nuestro cuerpo no se ejercería correctamente y nuestros ojos se saldrían, no tendríamos una salud como la que tenemos, cosas así pasarían, y sobre todo pues también los rayos del sol nos pegarían más fuerte, todo eso pasaría. Amén. Entonces Dios creó la tierra para que nosotros la habitáramos y para que estuviéramos aquí. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Dice el 2: y la tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Entonces, entre el versículo 1 y el versículo 2 pasó algo. Amén. Si usted ve el capítulo de Isaías, capítulo 14, usted va a encontrar en ese capítulo qué fue lo que pasó antes de este versículo, del versículo 2. Y lo que pasó antes fue cuando el Señor habla acerca de Luzbel, ¿sale? Y aquí le voy a hacer una pregunta. ¿Dios creó al diablo? Pregunta. A ver, digan, ¿quién dice que Dios creó al diablo? Levante su mano derecha. ¿Quién cree que el diablo se creó a sí mismo? Levante su mano izquierda. Y ahora quien diga: yo no sé, pastor, mejor dígame. Pues ahí le va. El diablo no se creó a sí mismo porque él no es un ser creador. Amén. El diablo no se puede crear porque él no crea. Él usa hoy en día la tecnología, usa las cosas que hay para poder llegar a nosotros. Amén. Para poder hacernos creer, pero él no puede crear. Amén. Él no puede crear. Cuando venga, va a haber tres cosas en los tiempos finales que se van a reflejar por parte del enemigo. Conocemos que el Señor son tres personalidades del Señor que nosotros creemos que es uno solo, que es ¿quién? Padre, Dios Padre, Hijo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y ellos qué son? Son uno solo, es la Trinidad, son uno solo. Amén. Y luego también el diablo, sabe que el diablo es un imitador de Dios, ¿verdad? ¿Qué fue lo que quiso hacer el diablo? Luzbel. ¿Qué quiso hacer Luzbel? ¿Por qué Dios lo sacó del cielo, lo desterró? ¿Por qué? Quiso ser como Dios, ¿verdad? Dijo: yo pondré mi trono sobre el tuyo, ¿verdad? Y me enseñorearé sobre las estrellas y seré más que tú. Y le quería dar un golpe de estado a Dios, y agarró y le dijo: ¿a cuántos ángeles le dijo el diablo que se unieran con él? Las 3/4 partes. Una tercera parte. Amén. Una tercera parte de los ángeles se fue con el diablo. Amén. Estaban haciéndole golpe de estado a Dios. Y aquí viene la pregunta: ¿los ángeles tienen libre albedrío como usted y yo? Sí, ¿verdad? Porque ahí se vio que quisieron darle el golpe de estado a Dios. Entonces el diablo fue arrojado. Bueno, en ese momento no era el diablo, pero sí Dios lo maldijo, ¿verdad? Dios lo maldijo porque le quería dar un golpe de estado. Dios, nadie lo puede engañar porque Dios está en todo lugar y Él ve todo lo que pasa. Entonces quería ver hasta dónde llegaba el diablo, y cuando dijo el diablo: ahora sí te voy a dar golpe de estado, Dios, pues el Señor le dijo: no, pues cálmate. Lo maldijo y lo envía a la tierra. Amén. Lo envía por maldición a la tierra, y por eso Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba y vacía. Amén. ¿Quién la desordenó? ¿Y quién la vació? Algo tenía la tierra que estaba vacía. A ver, estaba el chamuco, por ahí andaba. Pero dice que sobre todo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuál es el Espíritu de Dios, amado hermano? El Espíritu Santo. Que exactamente, amén. En el Antiguo Testamento se le conoce como el Espíritu de Dios, como el ángel de Jehová, se le conoce como el Espíritu de Dios, valga la redundancia, al Espíritu Santo. Amén. También es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, amada iglesia, ponga mucha atención acá. El Espíritu Santo estaba solamente cuando Jesús vino. Pues dice la Biblia que Jesús, cuando ascendió al cielo, dijo: les voy a dejar al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, como que hubo un intercambio, y Jesús subió al cielo y hubo un intercambio y el Espíritu Santo bajó. ¿O cómo estuvo ahí la cosa?
Amén, ya lo puse a pensar, pastor, ¿por qué no mejor nos exhorta, verdad? ¿Por qué no mejor nos habla acerca de un salmito, algo más? Pero es importante que usted lo sepa, amén. El Espíritu Santo, al igual que Jesús, siempre han estado con Dios, amén. No es de que hubo un intercambio así, simplemente que el Espíritu Santo, cuando Jesús está aquí en la tierra, está con él, está Dios, está Jesús. Cuando el Señor Jesús sube al cielo, el Espíritu Santo sigue acá con nosotros, porque Él es el que nos alienta, nos motiva y está con nosotros, ¿verdad? Pero se hace manifiesto, ¿cuándo se hace manifiesto el Espíritu Santo? Como el Espíritu Santo. ¿Cuándo qué? No. Cuando desciende como paloma. Cuando desciende como paloma, ¿ven? Y descendió, dice el Espíritu Santo, ¿cómo? Paloma. Y ahí habla ya textualmente la primera vez de él. Espíritu Santo, amén. Entonces el Espíritu Santo siempre ha estado. No quiere decir que Jesús subió y hubo un intercambio, no, el Jesús, porque le daríamos un límite a Dios. Amén, el Espíritu Santo siempre ha estado. ¿Quién creen que le hablaba a los profetas? El ángel de Jehová, ¿verdad? Dios habla así. Entonces el Espíritu Santo siempre ha estado entre nosotros. Jesús, que también es Dios, también ha estado. El Dios Padre también ha estado, amén. Y también el Espíritu Santo se hace presente con manifestación de dones. ¿En dónde? En Hechos, amén. En el libro de los Hechos, capítulo ¿cuál? A ver, hermano, díganme. Ustedes que son, aquí estoy con puro máster de la palabra, a ver, díganme. Capítulo 1, Entre Hechos 1 y entre Hechos el último capítulo, antes 14. En Hechos 2, amén, dice, y sobrevino un viento fuerte, ¿verdad? Fue cuando vino el Espíritu Santo que golpeó a todos los que estaban allí fuertemente y los bautizó, ¿verdad? Algunos hablaban en lenguas. ¿Cuántos hablan lenguas acá? Levanten su mano. Dice, yo no hablo en lenguas, hermano, no me pongo a hablar en lenguas así fluidamente como otros. A veces sí las he hablado, pero pues no me achicó palo, digo, ay no, y usted va a decir, híjole, Señor, me voy a ir de esa iglesia porque el pastor no habla en lenguas fluidas. Pues no tiene razón de que se vaya o se quede en la iglesia si yo no hablo lenguas fluidas. Simplemente yo tengo otros dones. Yo en algunas ocasiones escucho cuando está orando la gente e interpreto las lenguas. He escuchado cuando el hermano José Luis adora y su adoración en la forma en la que él se expresa, hay un entendimiento que en mi espíritu hay y entiendo lo que él está diciendo. Así es que es otro don que a lo mejor el Señor me bautizó. Dice, unos hablaban en lenguas, amén. Otros, ¿qué dicen? Interpretaban. Otros, ¿qué tenían? Vámonos a Hechos 2, amén, para que no tenga duda. Así es que si usted dice, pues yo no hablo en lenguas, pastor, y cuando empiezan a hablar en lenguas yo la verdad me siento bien triste. Pues si no habla en lenguas, pídale al Señor que se las dé, amén, para que el Señor lo bautice en lenguas, que son lenguas angelicales, ¿verdad? Para que usted ministre su cuerpo, su alma, su espíritu sobre todo. Entonces estamos en, ¿qué? Hechos 2, espérame tantito, todavía yo no llego. La venida del Espíritu Santo. fueron ellos llenos del Espíritu Santo. A ver, de lectura, amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Mesopotamia, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos
como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Están llenos de mosto, ¿qué quiere decir? Que estaban como borrachitos, ¿verdad? Estaban ebrios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a hablar otras lenguas, ¿verdad? En ese tiempo que fueron bautizados el Espíritu Santo, pero no fueron unas lenguas, ponga usted atención acá, unas lenguas raras, amén. Fueron unas lenguas que Dios le dio a esas personas que estaban ahí, que entendían el idioma de sus antepasados o de donde ellos venían, ¿verdad? Eran esas lenguas, un idioma que Dios les había dado. Por ejemplo, yo a lo mejor, no sé, estando en ese tiempo, yo a lo mejor hablaba árabe, ¿no? Y el hermano José Luis hablaba árabe, pero pues yo, por conocer a las personas, también hablaba hebreo. Y a lo mejor Juanito, que él era, pues no sé, vamos a decir griego, él no hablaba árabe, pero por el Espíritu Santo él empezó a hablar árabe. Y empezamos a platicar él y yo y nosotros tres, y los que hablaban, un ejemplo, francés, empezaron a hablar francés, los que hablaban inglés, y ellos empezaron a hablar. ¿Dónde fue donde hubo la confusión de lenguas, amado hermano? En la Torre de Babel. En la Torre de Babel es donde hablamos acerca de que Dios los confundió, amén, para que cada quien hablara otras lenguas. Ahí hubo una confusión, pero aquí hubo un impacto del Espíritu Santo que les ocasionó hablar en esas lenguas, amén. Así es que si usted quiere hablar chino mandarín, pues pídaselo al Señor, amén, para que llegue acá con nosotros hablando así bien bonito, chino mandarín o otro idioma, pídaselo al Señor, amén. Yo, por ejemplo, el Señor no me ha bautizado con otro don, pero puedo decirle que gracias a Dios aprendí a hablar inglés. Entonces pues yo creo que puedo platicar con alguna persona de otro país que igual hable inglés y nos vamos a poder entender, y yo lo veo pues como un don de Dios, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Aunque lo tuve que aprender, tuve que practicarlo, pues el Señor da ese don también. Usted pídalo también, amén. Entonces, ya entendimos que Génesis y en Juan, en el Evangelio de Juan, que es el Nuevo Testamento, y en Génesis, que es el primer libro que viene en la Biblia, viene representado Dios, el Espíritu Santo y Jesús, amén. ¿Sí o sí? Amén, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué cree? Todavía no empezamos ni con la introducción, amado hermano, pero vamos a regresar otra vez a Génesis 1:1. Amén. Entonces dijimos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, amén, la luz de las tinieblas. Quiero que ponga usted mucha atención aquí, y dice: y llamó Dios la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Dice el 6: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sobre las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dice el 9: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunió con las aguas, y llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. El 12, usted ayúdeme, ¿qué dice? Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol de la vida cuya semilla está en él según su género, y Dios que era bueno. Vámonos hasta el 16, dice: hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease de día, y la lumbrera menor para que señorease de noche. Hizo también las estrellas. Y el 17 dice: y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Volvemos a ver la luz aquí, pero si Dios ya había separado la luz arriba. Dice:
hasta arribita, hermano. Dice el 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las. Pero acá vemos que se volvieron a juntar, ¿no? ¿O qué dice el 17, hermano? Y puso Dios en expansión los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorarse el día y la noche y para separar. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Y ya se supone que la habían separado el Señor, la luz de las tinieblas, ¿no? Aquí hay dos cosas, amado hermano. Acuérdense que la Biblia se interpreta de acuerdo a la traducción, de acuerdo al origen en que se escribió. Amén. Entonces, hay dos cosas, luz y tinieblas. Hay una luz que vemos y unas tinieblas que vemos, ¿sale? La luz que vemos, pues es la que entra del sol, la que está mencionando en el 17. Las lumbreras, el día y la noche, ¿sale? Pero las tinieblas que separa Dios en el segundo versículo, en el 3, en el 3 está hablando acerca de las cosas que son buenas y las cosas que son malas, amén, porque todo estaba junto, amén, porque Dios, el diablo aquí había traído desorden y separó lo bueno de lo malo, ¿sale? Nada más quiero que ahí me ponga usted atención, porque Dios separa lo bueno de lo malo. Ya después Dios hace las lumbreras, ¿sale? Pero vuelve a retomar la palabra luz y tinieblas. Tenemos que revisar, que ahorita no nos va a dar mucho tiempo, la palabra de la raíz, que es luz en el capítulo 3 y tinieblas, y que es luz y tinieblas en el capítulo 10, en el versículo 17, amén. Pero entonces, ya que el Señor formó una tierra, formó un lugar donde Él va a estar, formó un lugar donde los humanos deben de estar, formó un lugar donde el diablo debe de estar, ¿sale? El mundo espiritual debe de estar, es decir, Dios no puede formar parte de la oscuridad, aunque Él separó eso, ¿sale? Pero Dios no puede formar parte de la oscuridad, amén. Y estábamos preguntando sobre si el diablo, ¿qué? ¿Se hizo? O si Dios lo hizo, ¿verdad? O si no sé, pastor, mejor usted dígame qué fue lo que pasó, ¿verdad? Vamos a Isaías 14, al libro de Isaías 14, amén. Capítulo, ahorita le digo. No, pero estoy en Génesis. Isaías 14. Ahorita le digo, permítame tantito, hermano. ¿Qué dice el 12, hermano? A ver, dele lectura. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y el 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El 14. Sí, amén. Dele lectura una vez al 14, 12. Del 12 al 14. Del 12 al 14, por favor. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Oye, ¿quién me está hablando, hermano? ¿Eso pasó entre qué versículo y qué versículo? Entre el 12, no, pero 14. Perdón, es que luego ya en el 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí está hablando ya de las tinieblas, ¿no? Sí. Vamos a leerle en el 12, dice, ¿cómo caíste del cielo? Uno antes que dice, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, agudas serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Vamos a leer dos antes, desde el versículo 9, dice, el Seol abajo se espantó de ti. ¿Qué era el Seol, amado hermano? El Seol era el infierno, el Hades, amén. El Seol, el Hades y el infierno ocupan el mismo lugar en la Biblia, solamente que con diferente nombre, de acuerdo a cómo fue escrito, en qué tiempo fue escrito. En el Nuevo Testamento vemos que es infierno, ¿sale? Pero también es el Seol, Hades, el infierno, ¿sale? Dice 9, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Les pregunta.
diciendo al Seol, tu soberbia y el sonido de tu arpa, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Dice el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Amén, porque el diablo era lucero, era luz, Lucifer, luz bella, amén, lucero. Tú descendiste, dice el 13, tú que decías en tu corazón, subiré, ¿a dónde? ¿En dónde? Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué le dice Dios? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti, los que te vean te contemplarán diciendo, ¿qué dice? Hasta ahí le dejamos, amén. Estamos hablando del destierro del diablo. Si usted lo quiere encontrar mejor, otra referencia viene en el libro de Ezequiel, amén. En el libro de Ezequiel también viene, ahorita no recuerdo bien el versículo, pero ahorita lo vamos a encontrar más adelante. Entonces estamos hablando que fue desterrado, amén. Fue desterrado el diablo del cielo, perdón, no el diablo, sino luz bella, luz bel, amén. Fue desterrado. Y le dijo, Dios lo maldijo, pero fue a causa de su soberbia, ¿verdad? ¿Quiénes fueron quienes lo sedujeron? Al diablo, para que se hiciera malo. Fue la iniquidad y la maldad, amén. Fue la iniquidad y la maldad los que sucumbieron al oído del diablo y le dijeron, la iniquidad y la maldad les dijo, oye, tú puedes ser igual que Dios. ¿Recuerdan que yo les dije que en el principio Dios separó lo bueno de lo malo? Ya había potestades malas, amén. Ya había potestades malas que estaban en ese tiempo. Entonces esas potestades, la iniquidad y la maldad. Alguien puede buscar en Google, a ver si tienen internet, qué es la iniquidad y qué es la maldad, la definición de iniquidad y maldad, amén. ¿Qué es la iniquidad para usted? ¿Qué es la maldad? Pues es el que siempre busca andar haciendo lo malo, ¿no? Siempre quiere estar causando daño, causar que a la gente le vaya mal. Eso es como que la maldad, ¿no? La gente que obra y que se despierta esperando que cosas malas pasen, que se encarga de buscar la maldad y la iniquidad. Por encima del pecado. Impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es ofensa contra Dios, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. Entonces imagínense, la iniquidad es todavía más fuerte que el pecado, amén, la iniquidad. Entonces esas dos potestades sucumbieron al corazón de Luzbel y él pues cayó, ¿verdad? Él cayó al abismo, amén. ¿Usted cree que nosotros, si el diablo no hubiera caído, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿En dónde estaríamos? En el Edén. En el Edén, en el cielo. ¿Usted sabía que el diablo estuvo en el Edén? Sí. Pero como un ángel de luz. No, la serpiente. No, también estuvo como ángel de luz en el Edén. Y lo dice en Ezequiel. Pero bueno, no es ahorita el tema, ¿sale? No nos vamos a meter en ese tema. Pero luego se los doy. Luego usted me pregunta, oiga, pastora, yo tengo dudas sobre eso. Pero sí, lo descubre. Y esta parte de Ezequiel donde habla acerca de él con sus piedras de topacio, de jaspide, de zafiro, que él se vestía muy elegante, y habla acerca de tú que estuviste en el Edén, ¿verdad? Y lo estábamos estudiando. Esa parte, el diablo también él estuvo en el Edén, pero como un ser de luz, amén. Bueno, no el diablo, Luzbel, ¿sale? Entonces dice Dios, bueno, ya después de que hice una creación bien bonita, una tierra bonita. ¿A poco no es bonito nuestro planeta, hermanos? Es bonito, ¿verdad? La tierra es bonita. Dice Dios, bueno, pues ahora hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿verdad? Y se enseñoree de toda ave que hay en los cielos, de toda bestia que hay en el campo, que coma de todo fruto, de todo animal, que él se pueda nutrir de todo eso. Y formó pues Dios, ¿a quién? Al hombre, amén. Y después dice en Génesis, más adelante, dice, y formó al hombre del polvo de la tierra y lo puso en el Edén, ¿sale? Entonces, hay dos creaciones que hizo Dios, hermano.
¿O cómo usted me explica eso? Que hubo una creación que Dios hizo en Génesis 1. ¿Qué es Génesis 1? ¿Qué? Ahorita lo buscamos. Es que yo quiero que usted entienda. Yo quiero que usted entienda 26. el 1.26, gracias. Yo quiero que usted entienda, amado hermano, cuál es el plan original de Dios. Amén, para que usted no sea confundido en los tiempos postreros. 26 y 27. Si usted se queda, hermano, pues para que sepa qué va a pasar. Amén. Y si no se queda, pues no se preocupe ya. Dice, yo no puse atención, pastor, porque no me iba a quedar. Ah, bueno, pero si se queda, hermano, ponga atención. Amén, para que sepa qué va a pasar. Hasta tenga su calendario ahí. Amén. Dice el 26, ¿cuál, hermano, Juanito? Es que Estoy en Isaías, perdón. Génesis 1:26 y después de ahí al 2:7 también está otra cosa. Bueno, vamos a Génesis primero, 1:20, ¿qué? 1:26. Sale, denle lectura a alguien con voz fuerte. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén, dice el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra. entonces creó un hombre y crea una mujer. Amén, varón y hembra los creó. Ahora vamos al otro capítulo, ¿qué, hermano Juan? 2, versículo 2:7. ¿Qué dice el 2:7? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué óvole ahí, hermano? Entonces, ¿qué pasó? Hay dos creaciones de dos personas, dos creaciones de Dios. Una donde Dios crea un hombre y una mujer, y otra donde solo Dios crea un hombre del polvo de la tierra, sopla de su nariz y le da vida. Dice, y el hombre fue un ser viviente. Y el capítulo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al que había formado. Amén. Aquí, ¿usted qué cree, hermano? ¿Ya lo puse a pensar? ¿Sí o sí? Sí, ¿verdad? ¿Usted de dónde viene? ¿Viene de Adán o viene de la primera creación que hizo Dios? De Adán. Venimos de Adán, ¿no? Yo vengo de Adán. Esa es una pregunta muy buena. Porque así en este entendido hay que... En este entendido hay dos creaciones, ¿verdad? Porque dice que Dios pues primero crea al hombre y a la mujer, y aquí dice que no creó al hombre, ¿sale? Pero no se espante, hermano, no me vea con cara de susto. Vamos a decodificar todo esto ahorita, ¿sale? La situación aquí es que la palabra hombre, otra vez volvemos a las definiciones de las palabras, cómo se manejaban en ese tiempo. Usted sabe que la palabra hombre significa, no está diciendo humano, amén, no está diciendo humano, está diciendo hombre. La palabra hombre significa rojizo, y la palabra de hombre y rojizo en ese tiempo, ¿qué cree que significa? Yéndonos a la raíz etimológica, es el nombre de Adán. Amén. Entonces, si nos regresamos al primer capítulo, versículo 1, capítulo 12 o 17, ¿cuál quedamos? 26, ¿verdad? Sí. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre, es decir, hagamos a Adán, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. Usted se ha preguntado, usted que estudia la palabra, usted que es un estudioso de la palabra de Dios, usted se ha preguntado cuando Dios destierra a Adán y a Eva del huerto del Edén, cuando Dios les dice, sálganse porque no me obedecieron, dice que salieron y que le dice a la mujer, ahora vas a tener, bueno, no le dice ahora, le dice, tus partos los vas a tener con dolor, ¿sale? Los vas a tener con dolor. Entonces tiene a dos hijos, primeramente Adán fuera del Edén. ¿Cómo se llaman esos dos hijos? Caín y Abel. Existencialmente solamente tenemos en la jugada a fuera del Edén, la única humanidad que conocemos
Es a Adán, a Eva, ¿a quién más? Caín y Abel. Pero dice la Biblia que Caín mata a, y que Dios lo maldice y que se fuera errante, ¿verdad? Que camina. Y más adelante leemos que que Caín, ¿quién encontró? Encontró una mujer, encontró su esposa, encontró un lugar, una población. Entonces, ¿de dónde viene esa población? ¿De dónde viene esa población? ¿De dónde viene esa? Si se supone que, a ver, Dios, si tú creaste a Adán primero, a su mujer, y luego dice que los pusiste a él en el huerto, y luego dices que sacaste a él, pero en el huerto, ¿a quién formó? En el huerto formó a Eva, ¿sale? En el huerto forma a Eva. Entonces, ¿Adán ya había tenido mujer? No. Ponga atención. ¿De dónde vino entonces la primera creación? No estoy diciendo que hubo dos creaciones, sino que hubo un solo hombre, amén, que Dios crea, que es a Adancito, amén, que vimos que hombre significa rojizo, y rojizo significa, nos da una referencia del nombre de Adán. Entonces Dios crea a Adán como un hombre, como un ser, pero lo pone en el huerto del Edén, amén. Esa misma creación no quiere decir que Dios haya hecho dos creaciones. Esa misma creación, Dios pone a Adán en el huerto del Edén, y ahí empieza él a tener una comunión más cercana con Dios, ¿sale? Y entonces pues desobedecen a Dios, lo sacan, y es donde viene ya todo lo que es la historia del pecado de la humanidad, amén. Vamos por favor a Génesis, ahí mismo, Génesis 2. Versículo, ¿en cuál estábamos, hermanos? 17, demos un segundito. Vamos al 3. Génesis 3. Dice el 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. El 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto nos dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dice el 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol, dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y como de su fruto, y comió de su fruto, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, amén, a su esposo, el cual comió así con. Y dice el 7: entonces fueron abiertos sus ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces consiguieron hojas de y se delantales, amén. El 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba y me escondí, dice. Y Dios le dijo: ¿de quién te enseñó que estabas desnudo? Y dice: has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras. Y el hombre respondió: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo. Entonces Dios le dice: a ver, Adancito, ¿qué hiciste? Y siempre como humanos tenemos la de echarle la culpa al otro, ¿verdad? Pues fue la mujer que me diste, Dios. ¿Y qué dice la mujer? Pues fue la serpiente, Dios. Y entonces, y la serpiente pues no le quedó otra más que de ser maldecida, ¿verdad? Fue la serpiente maldecida. Pero ponga mucha atención aquí, porque aquí estamos viendo cuál fue el pecado de Adán y de Eva. La desobediencia. Pero también, aparte de la desobediencia, Dios tenía una relación con Adán y con Eva que estaban ahí. Tan es así que dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Su presencia de Dios estaba ahí con ellos, amén. No tenía que estar en una arca, como después vemos con el pueblo judío, que la presencia de Dios iba en un arca. La presencia de Dios estaba en el huerto del Edén con ellos, conviviendo,
el diablo también estaba ahí conviviendo con ellos, ¿sale? Tanto Dios como el diablo estaba ahí conviviendo con ellos y estaban ellos comiendo de todo. Le dijo Dios: coman de todo lo que ustedes quieran. ¿Quieren hacerse una carnita asada? Pues mátense una res y háganse una carnita asada. ¿Quieren comer del fruto que más se les antoje? Está bien, pero ¿de qué árbol fue, hermanos? De la ciencia del bien y del mal. Del conocimiento, amén. ¿Ellos podían comer del fruto de la vida? Sí, ¿verdad? Porque había un árbol que era el fruto de la vida. Yo quiero pensar que era a lo mejor un fruto que les daba muchos nutrientes, hablando físicamente para su cuerpo, ¿verdad? Que les daba nutrientes y que podían estar bien. Si se sentían mal, pues se comían de ese árbol y ellos estaban bien. Pero les dijo Dios: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que conozcan, pues ya vimos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Morirán, porque tuvieron conocimiento, amén, de lo que estaban haciendo. Entonces Dios los destierra y empieza un plan de Dios desde antes de que pasara esto, ¿verdad? Porque Dios todo lo ve, que es rescatar a su pueblo, amén. Empieza a rescatar a su pueblo. Usted sabe, entonces sale Adán y Eva. ¿A dónde cree que se fue? ¿A dónde se fue Adán cuando murió? ¿A dónde se fue Eva cuando murió? ¿A dónde se fue Abel cuando murió? ¿A dónde se fue, amado hermano? Es una pregunta que ahorita vamos a ver más adelante, ¿sale? Más adelante, así que póngale aquí punto y aparte. Esa pregunta la vamos a ver más adelante, amén. Todavía tenemos unos minutitos para ir cerrando, amén. ¿Mande? La hermana de Moisés, ¿qué? La cuna de Moisés. Bueno, vamos a estudiar, amado hermano, después de esta breve introducción. Vamos a estudiar los tipos de muertes que hay, amén. ¿Cuántos tipos de muerte hay, amado hermano? Amén. Nosotros somos un ser de 3 personas, ¿sale? Es decir, no es de que seamos 3 personalidades, sino que tenemos un ser tripartito, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, amén. El espíritu es el aliento de Dios que nos da, es lo que tenemos de Dios que nos da, la esencia de Dios que nos da la vida, amén. Tenemos también un alma, que Dios nos creó con un alma. ¿Usted sabe en qué momento el alma y el espíritu entran a nuestro ser? ¿Usted sabe cuándo su alma, que Dios dice que su alma, ¿dónde estaba antes de que usted naciera? ¿Con Dios? No, eso es mentira del diablo. No. Su alma de Dios no existía. Su alma de usted no existía, ¿sale? Usted estaba solamente en el pensamiento de Dios, amén. Así es que no era ni un ángel, ni un arcángel, ni una estrella, ni un mosquito, no era ni un animalito, no. Usted era un pensamiento de Dios, ¿sale? Cuando sus papás hacen la tarea, amén, y el espermatozoide fecunda al óvulo, en ese momento que empieza a crearse la vida, en ese momento entra el alma y entra el espíritu. Amén. Ya es un ser viviente dentro del vientre de la madre, ya es un ser viviente. Entonces, ¿en qué momento entra? En ese momento, ¿sale? Porque usted ya empieza a tener vida, ya empieza a crearse la vida en ese momento. Entonces el bebé, dice que el bebé ya empieza a tener emociones desde el vientre, desde cuando la mamá lo rechaza, o desde cuando la mamá o el papá lo rechaza o lo aceptan, ¿verdad? Eres bienvenido, hijo, hija, y empiezan a orar. Pues es muy importante que oremos por las embarazadas, por las personas que estén esperando a bebé, amén. Entonces en ese momento entra el alma, entra el espíritu de Dios, que es el aliento de Dios, y empieza a crearse la vida, amén. Entonces, ¿dónde estaba su alma antes de entrar al vientre de su madre? No existía, la respuesta es no existía, pero estaba el pensamiento de Dios, amén. Ahora la pregunta: Dios crea su alma, Dios crea a José Luis, a Juanito, a Belinda, Dios los crea a ustedes como un ser que Dios quiere que ustedes cumplan el propósito para Dios, amén. ¿Cómo se llaman sus papás, hermano José Luis? ¿Su papá cómo se llama? Lauro. ¿Y su mamá? Hermelinda. Cuando Hermelinda y Lauro deciden tener a José Luis, el Señor Jesús, Dios, ya tenía en su mente predestinado quién iba a ser este varón. Ya tenía predestinado qué iba a hacer, cuál iba a ser sus dones, cómo se iba a comportar. Él ya tenía predestinado todo eso, y lo dice el Salmo. El salmista dice: mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Es decir, Dios ya tenía un plan para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces nace José Luis, empieza a crecer José Luis, a formarse como un hombre, ¿verdad?
crece el hermano José Luis. Pero, ¿usted cuántos años tenía cuando recibió a Jesús en su corazón, hermano? 28. 28 años tenía el hermano, amén. Recibió a Jesús en su corazón. Antes de que el hermano José Luis recibiera en su corazón a Jesús, lo aceptara como suficiente Salvador, ¿qué creen? Que el hermano José Luis estaba muerto espiritualmente, amén. Entonces aquí estamos definiendo una muerte que es la espiritual, muerte espiritual, ¿sale? Porque aún no conocía a Dios, amén. Aunque Dios lo creó, aunque Dios lo formó desde el vientre de su madre, no fue, imagínense, el hermano José Luis iba caminando como muerto viviente, amén. Todos los que no han recibido a Cristo están caminando como muertos espirituales, amén. Entonces el hermano José Luis tuvo 28 años caminando como un muerto espiritual, pero como zombie, ¿verdad? Pero cuando recibe al Señor en su corazón, despierta y resucita, ¿verdad? Tiene vida, ya no tiene una muerte espiritual, amén. El tiempo que el Señor marque que el hermano José Luis va a estar en la tierra, pedimos al Señor que sean muchos años. Cuando el hermano José Luis parta con Dios, va a haber una muerte física, ¿verdad? Va a haber una muerte física, porque su cuerpo, ¿a dónde se va a ir su cuerpo? A la tierra, ¿verdad? Porque dice la palabra, del polvo fuiste tomado, pues a la tierra vas a ir. Sí, realmente nuestro cuerpo tiene los nutrientes que la tierra necesita. Así es que cuando sepultamos a alguien, estamos dándole alimento a la tierra, ¿ven? Por toda la descomposición que sufre el cuerpo. Entonces el cuerpo regresa a la tierra, que es de donde fue formado. Esto nada más fue un préstamo de Dios, amén. Algunos podemos decir, ay Dios, me hubieras prestado un traje más chido, ¿no ves? Porque como que el que tengo no me gusta mucho. Pues ni modo, hermano, fue el que nos tocó, el traje que nos tocó, amén. Y en su tiempo va a regresar esto a la tierra, amén. Pero ¿qué cree? Que Dios, que fue el que dio el espíritu y el alma. ¿Cómo se mata un alma? ¿Cómo se mata un espíritu? ¿Sabe usted? Dice la palabra de Dios, todas las almas me pertenecen. Dice, pero el alma que peque, esa tendrá que morir, amén. Y la muerte no es que deje de existir, amén. No es de que deje de existir el alma y se convierta en polvo y se vaya al infinito espacial. No, el alma no puede pasar eso con el alma. El alma se refiere a la muerte, a un tiempo de tormento y de justicia de parte de Dios que va a recaer sobre los que hayan pecado, sobre los que se hayan portado bien o mal. Entonces, el hermano José Luis que recibió a Dios, ¿él está en muerte espiritual? No, ¿verdad? Él está resucitado. ¿Se bautizó, hermano? Sí. Pues aún más, gloria a Dios, se bautizó el hermano, ¿verdad? Se bautizó el hermano recibió a Cristo en su corazón, camina bajo los mandamientos del Señor, camina con fe. Entonces seguramente el Señor lo va a tener en un lugar especial cuando su alma parta, ¿verdad? Pero supongamos que el hermano José Luis era bien tremendo, amén. Y que el hermano José Luis, cuando a los 28 años alguien se acercó y le predicó y él dijo, no, yo no quiero saber de eso. Yo la verdad quiero seguirme las cotorreando, quiero pasármela chido y no quiero saber de eso. Y entonces, ¿qué creen? Pasó el tiempo y ya no hubo nadie que le predicara. Estamos hablando algo que pudo haber pasado y nadie le predicó. Y el hermano José Luis siguió viviendo su vida. A lo mejor no era una mala persona, pero tampoco recibió Dios en su corazón. Entonces siguió viviendo su vida y llegó un punto en el que pues muere, pero nunca recibió a Dios, nunca tuvo el conocimiento o nunca pudo conocer a Dios, amén. Muchos recibimos a Dios en nuestro corazón, pero muchos estamos lejos de conocer a Dios, amén. Y que me voy a escuchar un poquito rudo, pero una confesión de fe, póngame mucha atención, una confesión de fe no le va a salvar, amén. Póngame mucho, ay pastor, pero si yo hice mi confesión, entonces ya soy salvo. Sí, por fe es salvo, amén. Pero no quiere decir que solamente por una confesión de fe usted ya va a ser salvo. Póngame atención aquí, que es lo que le voy a decir. Es decir, una confesión no le va a salvar, le va a salvar la fe que usted tenga en que Jesús realmente vino a esta tierra, le amó primero a usted y que dio su vida por usted, y caminar en esa fe, dice, con la boca confesamos para salvación y con el corazón es para justicia, ¿o cómo dice? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es, amén. Entonces lo creemos, amén, pero no vamos a idolatrar
una confesión, amén, sino caminar en fe. Es necesario que confesemos a Cristo, sí, porque la palabra lo dice, ¿verdad? Pero puedo confesar a Cristo y me olvido de Él y me voy al mundo a pecar y ya nunca me acuerdo de Él. Y solamente estará en Dios el día que yo me encuentre en su presencia y de decirle, pues Dios, yo te acepté cuando era joven, y ahí podemos decir, a ver qué dice Dios, ¿verdad? Ahí no la vamos a jugar, ¿verdad? Decir, pues sí, así como el clásico mexicano. Pero bueno, regresamos al punto del hermano José Luis, que lo tomé aquí como ejemplo. Entonces el hermano José Luis, pues no, se presentó una persona a sus 28 años, le dijo, quiero recibir a Dios, y el hermano José Luis pudo haber dicho que no quiero recibir nada de tu Dios. El hermano José Luis caminó como seguía teniendo su vida, siguió viviendo su vida, y llegó el punto en el que él muere. ¿A dónde creen que su alma se va del hermano José Luis? Ahí es donde tiene su muerte eterna, amén. Este es la tercer tipo de muerte, amén. Entonces tenemos muerte física, muerte espiritual y muerte eterna, amén. La muerte eterna, ¿cuánto tiempo dura? Toda la vida, no, dura una eternidad, es decir, para siempre, amén. La muerte eterna, amén. Entonces es muy importante que usted sepa cuál es la muerte eterna, cuál es la muerte espiritual y cuál es la muerte física, amén. Para ir cerrando ya con este tema, hermano, porque ya se nos fue mucho el tiempo, existen diferentes tipos de muerte. Me refiero, podemos morirnos en un accidente, podemos morir de una enfermedad, podemos morir de estar en la cama y que el Señor nos tome. ¿Cuál sería? Esa sería una muerte pues tranquila, ¿verdad? Que ya estemos grandes, viejitos, que le hayamos dicho a Dios, ya Señor, ya te trabajé, ya estuve aquí, ahora sí ya me voy contigo, Señor. Y que un día el Señor, así como está dormido, venga y recoja su alma, su espíritu, y ya sin dolor, sin nada, amén. A muchos yo creo que nos gustaría algo así, ¿verdad? Pero bueno, pues solamente Dios sabe cómo vamos a morir nosotros, amén. Pero a veces no tenemos la certeza y me refiero a algo. Cuando nosotros cortamos nuestra vida, cuando nosotros como Judas, que cometió el suicidio, ¿qué es lo que pasa cuando yo cometo el suicidio? Cuando yo corto mi vida, ¿qué es lo que pasa si yo hice algo malo? No me arrepentí, a lo mejor caí en el pecado, no me arrepentí, me puse una borrachera ese mismo día y tuve un accidente en mi coche, o me mataron, que no me dio tiempo de arrepentirme. ¿Qué pasa si yo caigo en una enfermedad terminal donde me tienen que conectar y donde el doctor dice, ¿sabes qué? Ya tienes que desconectar a tu familiar? ¿Qué pasa con la eutanasia? ¿Qué pasa con pues la gente que se muere sin tener una oportunidad de arrepentirse? Amén. ¿Qué pasa con esa gente? Vamos a poder describirlo, amén. Ya dijimos que es la muerte espiritual, sí. Muerte física, muerte eterna, amén. Ahora vamos a ver cuál es la muerte. Ya vimos la muerte del justo. Pusimos al ejemplo al hermano José Luis, ¿verdad? Una personalidad del hermano José Luis que se portó bien, que recibió al Señor, que caminó con fe en su confesión de fe y que al final muere y tiene pues un lugar con el Señor, ¿verdad? Y la muerte del que no es justo, del malvado, del que hace el mal, de que procura el daño, pues es un lugar de perdición, amén. Ahora, ¿qué pasa con la eutanasia? ¿Usted ha tenido que tomar alguna decisión de la eutanasia? La eutanasia, ahí le va, hermano, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es cuando una persona está en un estado de salud ya muy decadente, que los doctores le dicen, ¿sabes qué? Ya tienes que desconectar. Cuando la persona ya no vive por sí misma, sino que tiene que estar, por ejemplo, conectada a aparatos, y le dice, ¿sabes qué? Ya tienes que desconectar a tu familiar para que pues ocupe la otra cama. Si estamos en el IMSS, así nos van a decir, porque acá hay muchos formados para que ocupe la cama, o porque ya no tiene salvación. Entonces desconéctalo o haz lo que tú quieras, ¿no? Entonces la gente muchas veces opta por desconectarlos o por no desconectarlos. Esa es la eutanasia. Le voy a leer lo que dice aquí. Hoy hay los que recomiendan que el derecho y la justicia para acelerar el fin de la vida de un enfermo por eutanasia, acelerar la vida o el fin de un enfermo, ¿sale? O muerte misericordiosa, amén. Eso es produciendo una muerte apacible
para aliviar a la persona de un gran sufrimiento. Amén. Y yo lo voy a cerrar con esto. Es un tema muy amplio, amado hermano, pero pues ya se nos está yendo el tiempo. Amén. Cuando la mamá de mi abuelita, la mamá de mi mamá, mi abuelita, ella cayó en un estado de salud muy crítico. Ella se empezó a enfermar de sus extremidades, se empezó a perder la parte izquierda, la parte derecha del cuerpo, porque le dio un aneurisma cerebral, es decir, un derrame. Es cuando una vena en el cerebro se infla y explota. Entonces a ella le dio un derrame en el cerebro. Mi abuelita tenía, creo que como ya más de 70 años, mi abuelita, una mujer de oración, y pues ella cae con esa parálisis, y al tiempo de una semana ella estuvo en el hospital peleando contra su salud, y mi abuelita estaba aferrada a querer vivir, porque mi abuelita tenía una preocupación aquí, que dejó aquí, podremos decirlo así, que es una hija. No sé si algunos de ustedes conocen a una tía que una vez traje, que no habla ni oye, es sordomuda mi tía, y tiene un retraso mental. Entonces ella vive como una mente de un niño de 7 años, 6 años, y aparte es sordomuda. Entonces es una mujer muy complicada mi tía, tanto en sus cuidados como en su higiene. Es un poco difícil estar con ella. Los únicos que estaban con ella eran mi abuelita y mi abuelito, que también partió ya muchos años más atrás que ella. Pero entonces ella estaba aferrada, porque ella tenía esa incertidumbre de decir, pues entonces ¿dónde va a quedar mi hija?, ¿verdad? Y entonces en una semana su salud de ella decayó de una forma muy complicada, a tal grado de que de por sí las habitaciones o los cuartos en el seguro, ya ve que es un cuarto grande donde meten a 3, 4 pacientes. Ella estaba en un cuarto solo porque estaba en una área que le llaman terapia intensiva, pero ella ya estaba en un cuarto solo por la cantidad de aparatos que debía de tener. Ella estaba acostada, y si la íbamos a ver, ella ya no estaba en sí. Ella estaba sedada y estaba dormida, y ya no estaba en sí. Ella, si uno se acercaba y hablaba con ella, no te respondía, no te hablaba, porque estaba sedada. Ella tenía una serie de aparatos conectados que le ayudaban a activar su cuerpo, a respirar, a estar ahí, pero ya no estaba ahí mi abuelita. Entonces le dijeron los doctores: oigan, ¿saben qué? Vamos a practicarle una operación, tenemos que abrirle la cabeza para extraer esa sangre que tiene y para cauterizarle el aneurisma que quedó. Entonces los hermanos dijeron, pues ¿qué posibilidades hay de que sobreviva a eso? Y le dijeron, pues es muy poca, porque como ella sufría de diabetes y depresión, entonces le dijeron, en el momento que nosotros la abramos, pues puede que ahí se quede, como dicen, en la plancha. Entonces pues tomen ustedes la decisión, podemos tenerla aquí, ustedes vean. Entonces la familia empezó a tomar la decisión a ver qué pasaba, y estaban preocupados porque pues la religión, por decirlo así, pues nos decía, pues no puedes practicar la eutanasia, ¿no? Porque si practicas la eutanasia es como si estés matando a tu familiar, es como si le dijeras, pues ya no te quiero vivo, ¿no? Y te mueres. Entonces fue una decisión muy difícil para la familia, amado hermano, porque estaba esa contradicción de ideas. Pero si usted subía y veía, usted podía ver a mi abuelita, ella ya no estaba ahí prácticamente. Entonces pues lo que optaron fue hablarle a su pastor, al pastor que con ella estuvo últimamente congregándose. El pastor llegó y vio a la abuelita muy mal, y le dijo, ¿sabe qué? Pues casi como dicen los católicos, le fue a dar los santos óleos. Le dijo, ¿sabe qué? Se llama Mari, le habló. Mi abuelita no podía responder. Le dijo, usted parta en paz, váyase en paz con el Señor, descanse, váyase en paz, no se preocupe aquí por su hija. Entonces la llevó una vez más a los pies de Cristo, estuvo orando por ella. Y nosotros, alguna noticia importante que me pasó decirles, que los doctores dijeron, si nosotros la desconectamos, va a tener que vivir con un aparato conectado toda su vida, porque solamente le va a funcionar el corazón, el cerebro y todo su cuerpo no va a funcionar. Lo único que va a quedar es como un estado vegetativo, y su corazón es lo único que le va a funcionar. Así es que ustedes tomen la decisión. Y la familia, todos los hermanos son cristianos, todos los hermanos son de la fe.
tomaron la decisión de sí desconectar a la abuelita. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a desconectarla porque no va a estar ella en presencia. Entonces llegó el pastor fue el que la suicidó, no es cierto, el pastor fue el que la desconectó. Le dijeron, ¿sabe qué, pastor? Sí, queremos que ella la desconecte. Entonces la desconectaron a la abuelita y la abuelita se sintió una paz en ese momento, toda la familia sintió una paz porque la abuelita descansó en ese momento. Entonces nosotros podríamos decir, faltamos a la indicación de Dios, ¿verdad? De decir, pues la hubieran dejado conectada, quién sabe si Dios la hubiera querido tener viviendo todavía otros 30 años más, hasta los 100 años, ¿no? Pero ya no iban a ser las condiciones. ¿Nos faltó orar? No lo sabemos. ¿Nos faltó ayunar? No lo sabemos. Pero lo que sabemos es que bajo las condiciones en las que se tomó esa decisión fue una mujer avanzada de edad con un problema de un aneurisma cerebral con el cual ella ya no iba a poder estar en sí. Se tenía que tener viva bajo un aparato, tenerla en casa con todos los cuidados que con eso conlleva. Y dijeron los hermanos, dijeron, ¿saben qué? Pues nosotros queremos que ella mejor se desconecte y que parta en paz con el Señor. Caso contrario, un joven creo que no tenía ni los 20 años en Argentina, cayó en coma. Este joven, esto que se lo estoy contando también es real, es un joven argentino llamado Samuel, usted puede encontrar su testimonio en internet, y él cae en coma y durante 6 meses está en coma este joven cristiano. Su mamá oraba, ayunaba todos los días, iba al hospital, oraba por él. Y en este país, no recuerdo, pero si tú ya no quieres desconectar a tu familiar y ya lleva mucho tiempo, entra la corte, entra en un proceso legal en el que un jurado decide si se desconecta o no. Tú pierdes la autoridad sobre tu familiar de tomar esa responsabilidad. Entonces se había determinado durante esos 6 meses que el niño se desconectara en una fecha, el joven se desconectara en una fecha. Entonces la mamá pues no quería y le habló al pastor y todos fueron a orar por él, y el joven ese día que lo iban a desconectar despierta del coma en el que estaba, se despertó porque su mamá le cantaba una canción todos los días, una canción de un cantante cristiano que se llama Samuel Despierta o Despierta Samuel. Y todos los días llegaba su mamá, se la ponía y se la cantaba, y se despierta y le dice, mamá, yo escuché que tú me cantabas Despierta Samuel, y yo desperté, aquí estoy. Entonces fue un momento en el que iban a desconectar al chico, pero despertó, ¿verdad? Entonces podemos decir un caso contrario, ¿verdad? Un chico que cayó en un coma, pero joven, a una mujer que a lo mejor ya había tenido su vida, ya había vivido y que estaba demasiado grande. Y eso es la eutanasia. ¿Usted qué haría? ¿Usted practicaría la eutanasia o no practicaría la eutanasia? Esa es la pregunta. Pastor, una pregunta. Adelante, hermana. Bueno, mi mamá ya es grande, pero ella siempre me dice que cuando ella se enferme y si ella la quiere entubar, ella no quiere que no permitas que. Sí, pues esa es la decisión de su mamá, y yo creo que como su decisión pues la tienen que respetar, ¿verdad? La tienen que respetar para que ella, pues es su voluntad de ella, su fe de ella, ¿verdad? Caso contrario, igual si a lo mejor si dijéramos pues es un joven, pues ahí sí se lucharía, ¿verdad? Pero si es su decisión, hermana, no está usted practicando ahí la eutanasia, simplemente está respetando la decisión de su mamá, ¿verdad? Entonces es respetar la decisión de cada uno. Claro que usted va a hacer todo lo necesario para que pues ella le dure más, ¿no? Porque ella no quiere. Ella de hecho me ha dicho, hija, ya no quiero que permitas que me tuve. Cuando yo caiga en cama, si algo me quieren entubar, tenerme en tubo, diles tú que no lo permites. Entonces a lo que dice usted, Sí, pero ahí no está practicando usted la eutanasia. La eutanasia es ya una vez que está conectada, usted dice, ¿sabes qué? Pues ya te desconecto, ¿sale? Esa no es practicar la eutanasia, eso es respetar la decisión de su mamá. Adelante, hermana. Precisamente yo creo que ya tiene como unos más de 20 años que yo en estas fechas, el 31, me intenté varias veces suicidarme y nunca se pudo, ¿no? Gracias a Cristo. Entonces recuerdo que yo decía, el suicidio es ser muy egoísta. Cuando tú te vas a suicidar es porque eres muy egoísta, pero no te das cuenta. Entonces yo resulta que le digo a Dios, ¿por qué a todo mundo le das todo y a mí nunca me haces caso y no me amas? Y no sé qué tanto le dije. Y en ese momento, cuando yo recibí a Cristo,
y escuché varios años ese versículo, ¿no? Es que yo te fundé desde antes o algo así de la fundación del mundo. Y yo escuché eso. Y entonces cuando yo recibo a Cristo y que me va mostrando, ¿no? O sea, tú ya estabas planeado en mi vida para que tú estuvieras aquí en la tierra, ¿no? Y desde antes de la fundación, y muchas señoras se murieron diciéndome eso, ¿no? Aunque no sabían que yo quería suicidarme. Entonces yo me di cuenta cómo Dios ya me había, o sea, ya estaba ya estipulado, porque después leí yo el Salmo, ¿no? Donde David decía, ¿no? Que estabas en feto y yo te formé y todo. Sí. Pero yo, para mí, en mi corazón, y esa comunión con Dios, desde antes del feto me dio a entender. Es más, tus padres, aléjalo, o sea, esa es otra cosa. Tú ya estabas planeado para algo venir. ¿Y qué es? Eso no te corresponde saber, sino tú estás por mí y yo te amo, ¿no? Entonces, cuando yo recibo eso, y en algún momento dado, hace como 2 años, fue a trabajar ahí a lo del virus ese que anduvo, que se moría la gente, estaban varios, ¿cómo se llama eso? El COVID, estaban varios así en esas condiciones que dijo usted, y me decía Dios, al momento de yo estar ahí orando, decía, observa, dice, ¿cómo va a resucitar? Y yo me quedaba así, ¿no? Y ahorita con lo que usted dice, ¿no? Es una lucha espiritual de alabanza, de adoración, de creer, de fe, cada alma con Dios. Y las personas que más humildes, se levantó uno así humilde, tranquilo, comiendo y todo, y bien así nomás, el Señor, y decían los enfermeros, no le dimos nada, dice, no le dimos nada y está vivo. Pues quién sabe, porque tenía que morirse, no le dimos nada. Entonces yo me quedé así de la presencia de Dios, que tengas aparato, no tengas, sí, tengas medicina, es tanto su poder y su creación que Él ya te destinó para algo. Sí. Y yo en ese momento, como se lo he dicho a varias gentes, a lo mejor tú nada más en ese momento llegaste para algo y ya. En ese momento te vas a morir, pero tengas aparatos o no tengas aparatos, no sé, a lo mejor como yo me dice mi mamá y mi papá, me decían cada rato que me iba a morir, me decían, y yo le decía a mis papás, no, ¿sabes por qué? No porque sea, ¿cómo se llama? Alguien especial, es que tengo que hacer algo que sé que todavía no ha acabado, y cuando ya acabe en ese momento yo sentiré y diré, ah, sí, ya, o a lo mejor ni cuenta me doy, porque hay gente que se muere y está toda su vida bien y todo, o está normal, y de repente se murió y digo, alabado sea el Señor, o sea, esa persona ya vino a hacer lo que tenía que hacer. Entonces fue algo muy bonito que yo les comparto ahorita, porque yo me dicen, ay, esa está loca o eso hace. No, pues le doy muchas gracias a Dios, ¿no? De no haber llegado a esa voz como Satanás, y que me doy cuenta que me ama tanto, y así a cada uno, ¿no? Porque yo era egocéntrica, yo decía, ¿por qué yo soy la mayor y a mis hermanos sí, y a ellos y yo no? Y todo. Entonces veo que el amor es tan grande de Él, que a todos nos siente ese amor y a todos nos formó por algo especial. Y aquí no es de que, ay, tú eres predicador, tú eres pastor, tú eres esto. No, no, no. O sea, cada quien es un amor que, como dijo usted, hasta el cuerpo ya me quedé satisfecha. Yo dije, alabado sea por el cuerpo que me diste, ¿no? Y así lo mismo de eso, me voy a morir, me den medicamento, no me den medicamento, haga lo que sea, simplemente con la palabra de la oración. Y vi a varios cristianos ahí que habían dejado a Cristo, y cuando sus familiares fueron y le llevaron la Biblia, salieron esas personas del hospital. Y hubo, o sea, me quedo ahí de su poder, ¿no? Su grandeza, que solamente cada uno, como usted dijo, ¿no? Tenemos esa fe, esa lucha, y alabado sea el Señor. Amén. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Porque no importa cómo moramos, no importa si morimos en alguna situación de salud, en algún accidente o de cualquier forma, si usted se muere con Cristo, tiene un lugar con el Señor. Amén. Si usted se muere sin Cristo, pues esperemos en la misericordia de Dios. Yo ahí no le puedo decir, porque hay un misterio. Amén. Después de la muerte hay un misterio que solamente Dios sabe, y Él tiene el poder sobre eso. Lo que sí le puedo decir es que si Dios le creó desde antes de la fundación del mundo, si Dios le formó,
y tuvo un plan y un propósito para usted. Y Dios lo que quería era caminar con usted, que usted le conociera, que usted supiera quién es Dios, que usted sepa cuáles son las ventajas de tener a Dios con usted, de conocerlo, y que Dios camine a su lado, y que a pesar de las cosas usted se aleja, cae en pecado o puede desfallecer en su fe, el Señor ahí va a estar, hermano, caminando con usted, alentándolo, estando a su lado, aunque las pruebas sean difíciles, aunque la situación sea difícil, el Señor va a estar con usted, el Señor no le va a dejar, el Señor va a caminar. Cuánto amor Dios nos dio, hermanos, y Dios nos formó, Él nos hizo, Él nos creó, con un plan estamos de Dios aquí. Si Dios nos amó tanto que nos dio a su único Hijo para que nosotros fuéramos salvos, y caminamos con Él y estamos con Él, por alguna situación nos portamos mal, desfallecemos, llegamos a fallar y morimos, somos creación de Dios, amén. La pregunta es, ¿ustedes creen que por amor Dios no haría algo más por ustedes? ¿Por amor Dios no haría algo más por cada uno de nosotros? Él extiende su amor infinito. Nuestra mente humana solamente alcanza a decir, si me morí con Cristo me voy al cielo, y si no me morí con Cristo me voy al infierno. ¿Pero qué creen? Eso es encajonar a Dios. Entonces, si usted conoce a alguien que practicó la eutanasia, si usted conoce a alguien que practicó el aborto, si usted conoce a alguien que practicó el suicidio, déjeme decirle que nosotros no tenemos el alcance de ver más allá de la muerte, solamente Cristo. Amén. Póngase de pie, amado hermano. Así es que terminamos hoy con este punto. Me gustaría darle continuidad. ¿A usted le gustaría que le dé continuidad el siguiente domingo? Porque el siguiente domingo vamos a hablar acerca de a dónde van las almas de las personas que morían en el Antiguo Testamento, y a dónde van las almas de las personas que mueren en el Nuevo Testamento. Amén. Lo vamos a descubrir el siguiente domingo para que no se pierda esa enseñanza. Está muy bonita y vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias por estos tiempos, Señor, que nos permites descubrir tu palabra, Padre, que nos permites aprender. Padre, sabemos que nos has hablado a todos y cada uno de nosotros de alguna u otra forma, Señor, y pedimos, Señor, que esa palabra que el día de hoy hemos aprendido cumpla el propósito de nuestras vidas y que no regrese a ti vacía, Padre. Te damos gracias por esto que aprendimos en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor, hermano. Amén. Estamos invitados